Hola a todos, estamos de nuevo por aquí con otro video más acerca de HTML. En este caso nos faltaba ver formularios y tablas en HTML. Estos pequeños videos nos va a servir bastante para la parte del curso de PHP, porque nos va a permitir tener algunos conocimientos anteriores, es decir, conocimientos previos, para que nosotros nos enfoquemos más en la programación de PHP y ya dejemos un poquito de lado lo que es programación, o mejor dicho, el código HTML, porque ya para nosotros va a ser algo normal. O sea, es decir, en la clase, cuando yo haga un formulario, ustedes no van a preguntar: ¿y por qué puso ese formulario? ¿Por qué puso ese form? ¿Por qué puso ese? ¿O qué significa ese método? ¿Qué significa ese input? ¿Por qué hace el input así? ¿Por qué hace el botón ahí? Etc. Nosotros eso lo que vamos a explicar es en estos mini videos, en estos pequeños videos, ¿no? En base a lo que es HTML, para que así nosotros en las clases podamos avanzar con mayormente enfocándonos a lo que es PHP y menos a lo que es HTML. HTML va a ser algo extra que nosotros podemos ver en los videos que subimos a YouTube en el canal de la empresa. Ok, entonces vamos a iniciar con lo que son formularios y tablas en HTML. En primer lugar, nosotros vamos a crear un formulario. Cuando deseamos crear un formulario, vamos a teclear las letras formulario, o sea, form. Ahí está, form. Y la etiqueta form, lo que tiene, lo más básico de una etiqueta form es lo siguiente. Ahora, hay que recordar que la etiqueta form, la que estamos viendo en la pantalla, es sin usar en este caso el framework de Bootstrap, que vendría a ser un framework de CSS. No utiliza ello, ¿ok? Utiliza simplemente el código HTML puro, básico. No le da estilos aún, ¿ok? Entonces por eso, y como no estamos todavía en CSS, todavía lo hemos dejado para la última parte. Solamente es conocer qué significan estas etiquetas, para qué sirven, cómo se pueden usar y cómo es que nos sirven para nosotros manejar más rápidamente el HTML. En primer lugar, toda etiqueta form va a tener tres puntos importantes, o mejor dicho, dos puntos importantes: el action y el method. Esta parte de accept charset UTF-8 no es necesario, ¿ok? No es necesario, pero lo pone el Sublime, lo pone porque es una etiqueta autogenerada. O sea, es como que decimos autogenerate y pum, aparece, ¿no? Algo así. Pero en este caso, lo más importante son estas dos palabras, action y método. ¿Qué significa el action? El action significa hacia dónde voy a ir una vez que yo envíe este formulario. ¿A dónde va a ir mi formulario? ¿Quién va a recoger los datos? En este caso, en el action normalmente lo voy a escribir un poquito incorrecto, porque si no debe ser, pero para que ustedes puedan entender. En el action va la ruta, así se le llama, o página, a donde donde se reciben los datos del formulario, por supuesto, ¿ok? La ruta donde se reciben los datos del formulario. Y el método significa, ustedes recordarán que el método, en la clase explicamos, hay dos tipos de métodos: el método get y el método post. En el método get es un método que la información, al enviarse a nuestra lógica de PHP, se va a ver en la URL, ¿ok? O sea, porque la información es enviada a través de la URL. En cambio, el método post es un método un poco más seguro, porque envía toda la información pero sin que el usuario lo vea, ¿ok? Ese es el método post. Ojo que digo, es un poco más segura, porque no es segura del todo. ¿Cuándo sería segura? Cuando utilicemos, por ejemplo, un framework de PHP llamado Laravel. ¿Cómo así? Porque Laravel lo que permite hacer es encriptar toda la data. Es decir, nosotros podemos tranquilamente
utilizar el post, utilizar el get, lo que sea. Pero Laravel pide digamos así, un token de seguridad. Y ese token de seguridad es algo que va a encriptar nuestra información. Y de esa manera, a pesar de que quisiéramos obtener la información, no lo permite. ¿Ok? Entonces, no olvidar, el método, voy a ponerle acá, get barra backslash post. ¿Ok? Es indistinto que lo pongamos con mayúscula, con minúscula, es indistinto. Normalmente yo lo coloco con mayúscula porque así es como lo recibo, ¿no? Yo lo recibo en mi archivo .php o en mi lógica, yo lo recibo como get, ¿no? O sea, como $-get o como $-post. Por lo tanto, yo lo suelo colocar con mayúscula, pero es indistinto. Ahora, eso es lo más, digamos así, importante en un form. Ahora, si bien en los formularios que nosotros enviamos imágenes, tenemos que agregar otra cosa acá. ¿Cuál es? Es el end-type. ¿Por qué un end-type? El end-type sirve para indicar que nosotros estamos utilizando imágenes o archivos. ¿Para qué? Para que en este caso el navegador sepa, o sea, nuestra lógica también sepa que este formulario está enviando no solamente cadenas de caracteres, o sea, como variables, sino también imágenes o digamos PDFs, Excel, ¿okay? Archivos en general archivos. En este caso, cuando utilizamos el end-type y queremos mandar archivos, tenemos que utilizar las palabras multi part backslash form data. Ahí está, ¿ok? Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, en este caso, el formulario, necesitamos el action y el método para formularios simples, como por ejemplo un registro, un registro, por ejemplo, de usuario. Necesitamos el login, necesitamos su password, repetir la password, su nombre completo, de repente su DNI, algo, etc. Ese sería un formulario simple, por lo tanto, utilizamos simplemente action y método. Pero cuando nosotros queremos enviar, por ejemplo, un perfil y queremos que suba su imagen, su foto, o queremos que suba un PDF, o que suba una imagen, o que suba algo, tenemos que utilizar el end-type multipart form data. Dentro del formulario, nosotros vamos a utilizar muchas cosas. ¿Cuáles son lo más importantes? Dos cosas importantes. Los inputs, igual como estoy utilizando este tipo de Sublime, me indica, a ver, ¿qué tipo de input quieres? Input tipo checkbox, input tipo date, input tipo datetime, o input tipo email, o input tipo file, o input tipo hidden. Y hay más. Hay input tipo image, input the month, input number, input the password, input radio, input range, input reset, input search, input zoom. ¿Qué tipo de input quieres? Muy bien, ¿no? Inclusive también hay el input, por acá había más, input tel, input text, input time, input URL, etc. Lo más conocido o lo más usado es el input type text. Como podemos utilizar el input, normalmente va a tener 4 valores que nosotros debemos saber. El type, que va a indicar qué tipo de input. El input es un elemento que puede utilizar bastantes tipos. Tipo texto, tipo time, tipo datetime, tipo number, tipo password, etc. Tipo email, etc. Luego, el name es el nombre de la variable. Es decir, cuando nosotros en PHP, ustedes recordarán que les decía, vamos a obtener nuestros datos, ese name, o sea, lo que ponemos dentro de las llaves, cuando nosotros colocamos $, guión bajo, ya sea post o ya sea get, y entre paréntesis colocamos aquí el nombre, aquí va el name que hemos colocado acá. No va el ID, no va nada, va el name. Eso es lo más importante. Muchos creen que va el ID,
y no, va el nombre, o sea, el atributo name del input. ¿Ok? Ahora, el value o sea, por defecto es vacío, pero nosotros podemos darle un valor por defecto. No es recomendable, mejor es utilizarle un placeholder. ¿Cómo así? Porque hay personas que a veces no entienden, por ejemplo, le colocamos escriba su email. Y algunos dirán, pero ¿cómo es email? ¿Qué tipo de email o algo? Entonces nosotros en el placeholder le podemos colocar ejemplo. Es decir, poner ejemplo arroba, por ejemplo, gmail.com. Ya está. Ese es el placeholder. Es decir, esto no es, ojo, esto no es la variable o el valor de la variable. Esto es un simple ejemplo. Es decir, que si nosotros dejamos vacío, este input sigue vacío a pesar de que se vea letras adentro del input, porque simplemente estamos mostrando un placeholder, no el valor de la variable. Ahora, este es el input text. Por ejemplo, vamos a ponerle email, ya que estamos con el así, email, y el valor vacío. ¿Qué más tenemos aparte de los inputs? Normalmente tenemos los selects. ¿Ok? Los selects, o también llamados combo box, pueden ser múltiples o no múltiples. ¿Cómo así? Múltiples cuando nosotros podemos elegir varias veces. Pero en este caso, lo más recomendable que para los selects utilicemos el simple nada más. O sea, el de una única elección. Entonces, los selects es una etiqueta que utilizamos para mostrar información en un combo box, en una lista desplegable. Y los options van a ser las opciones. Por ejemplo, puedo colocar aquí o P1, o sea, opción 1. Puedo colocar por aquí, por ejemplo, opción 2, ¿sí? Puedo colocar por aquí, a ver, vamos a poner por acá, así, unas 4 opciones, ¿sí? Opción, vamos a poner para que sea, si no se va a ver un poquito pequeño, así que vamos a ponerle así, opción 2, vamos a poner por acá, por ejemplo, opción 3, y vamos a poner, por ejemplo, por aquí, opción 4. Ahí está. Y el select tiene que tener un nombre. ¿Por qué? Porque este nombre también, cuando nosotros le llamemos con el dólar, guión bajo, post, y acá el combo, entonces tenemos que ponerle ese mismo nombre en el select. El ID, vuelvo a indicar, no se usa en estos casos, pero es muy bueno utilizar el ID porque es un identificador, y eso lo utiliza mayormente el JavaScript. El PHP utiliza el name, por eso es que es muy recomendable que no se repitan los names. Es decir, si ya tengo, por ejemplo, un input de nombre email, acá debo poner otro nombre. Por ejemplo, puedo poner opciones, es decir, mi select de opciones, y ahí están mis opciones. ¿Qué más se suele utilizar? Además de esto, se suele utilizar una infinidad de inputs tipo radio, inputs tipo checkbox, etc. Además del input y del select, podemos utilizar los text area. ¿Qué son los text area? Los text area, como su nombre dice, son las áreas o un área para ingresar la cantidad de texto que nosotros quisiéramos. Además, tiene algo muy importante, que es el row. El rows significa las filas. Por lo general el text area va a aparecer con una fila, pero si nosotros queremos mostrar más de una fila, entonces le podemos decir que aparezcan, por ejemplo, 3 filas. Luego, ¿qué más necesitamos aprender de formularios? Porque los inputs, esos son infinidad de inputs, ¿ok? Infinidad de inputs. O sea, hay inputs de tipo, como hemos visto, inputs de tipo radio, ¿no? Inputs de tipo checkbox, por ejemplo. Acá le podemos poner, por ejemplo, desea factura. Vamos a poner así, desea factura. Otro input, por ejemplo. Otra cosa. Todo esto va a salir amontonado si es que nosotros no le colocamos aquí un BR. ¿Por qué? Porque los BR son
es una pequeña etiqueta, porque como verán, todas las etiquetas que hemos estado viendo, a excepción del input, tiene un solo inicio, ¿verdad? Un solo inicio. En cambio, los select tiene inicio y fin, los option tiene inicio y fin, el text area tiene inicio y fin, pero los inputs no tienen inicio y fin, solamente tiene inicio nada más. Ahora, en este caso, los BR también tienen inicio. ¿Y para qué se utilizan? Para mostrar un salto de línea, o sea que para que se muestren en columna, ok, no todo amontonado hacia la derecha. Entonces aquí vamos a ponerle un BR también, luego poner otro input, por ejemplo input tipo radio o input tipo fire, por ejemplo, ¿no? Y le ponemos acá ingrese imagen, por ejemplo. Ahí está. Otro input tipo date, por ejemplo, y que diga acá, por ejemplo, ingrese fecha, aunque esto debe estar al inicio, ¿sí? Control X, control B, control X, control B, ¿sí? Acá también vamos a poner al inicio, control X, control B, y ahí está. Luego también, por ejemplo, tenemos el input tipo password, ¿sí? Ojo, input tipo password, y vamos a poner acá, por ejemplo, ingrese contraseña, ingrese contraseña. Luego, por ejemplo, tenemos otro input, por ejemplo, de tipo input tipo, por ejemplo, a ver, los más conocidos, el radio falta, el input tipo radio, que acá nosotros podemos colocar, por ejemplo, que escoja, por ejemplo, masculino, y por ejemplo también femenino. Ojo a esto, porque en este caso tenemos que tener en cuenta que ahí está. En este caso tenemos que tener en cuenta que el nombre de los input radio, cuando nosotros queremos que clique en solo uno de ellos, entonces tienen que ser igual el mismo nombre. Es decir, yo puedo colocar, por ejemplo, el nombre sexo, porque ese es el atributo que estoy pidiendo. Entonces, al hacer clic en masculino, femenino se va a descliquear. Si hago clic en femenino, el masculino se descliquea también. Ahora, estos son los inputs más conocidos. Pero todo esto no funcionaría si no tuviéramos un botón. En este caso, nosotros tenemos un botón tipo submit. Ahí está, un input tipo submit, que en el valor le vamos a tener, o en este caso, aquí tenemos que colocarle en el valor tenemos que colocarle enviar, ok, en el valor tenemos que colocarle enviar. Y o si no, también nosotros podemos utilizar también los botones, el botón, y acá en el botón podemos ponerle un tipo, y en este caso lo utilizaríamos un botón tipo submit, ok. O sea, no solamente input, también podemos utilizar un botón que es muy parecido al input. Nosotros guardamos y vamos a ver cómo es que funciona ahora nuestra página. Ahí está. Como vemos, esto aparece en un solo, así que vamos a tratar de mejorarlo. Acá los BRs, aquí, por aquí, por aquí y por aquí, y por aquí. Guardamos y vemos. Ahí está. Este, por ejemplo, es cuando nosotros empezamos a escribir, se desaparece el placeholder. En la opción, acá también, ahí están las opciones, y el desea factura, ¿no? Acá está el text area y acá está el desea factura. Acá está, por ejemplo, para seleccionar un archivo, nos abre directamente los archivos. La fecha, acá aparece como un tipo calendario. La contraseña, que aparece como puntos, y acá están los radios. Cliqueo masculino,
pero ahora quiero femenino, se descliquea el masculino, y vuelvo a masculino, se descliquea el femenino. Y el enviar, aquí está, acá en el botón, del botón, acá debo ponerle enviar también, si no va a salir vacío. Y ahí está, esos son los formularios. Ahora las tablas, simplemente las tablas tenemos que colocar table y aparece toda la estructura de una tabla. La estructura de una tabla es la siguiente: el caption, que vendría a ser como una especie de título, no es necesario, lo vamos a borrar. Y lo que sí es necesario es el type head o el table head y el table body, es decir, el encabezado y el cuerpo. En el encabezado van como dice acá, los header, es decir, los títulos. Por ejemplo, yo puedo poner id, un header id, puedo colocar un header nombre, podemos colocar un header de repente apellido, y luego la data, ¿no? Por ejemplo, data 1. Acá, por ejemplo, puedo colocar por ejemplo Jorge, y en apellido de repente puedo colocar González. Ahí está. Guardamos y vemos cómo funciona ahora las tablas. Ahí está. Como podemos ver, el ID y el nombre y el apellido aparecen como un negrita por ser table head, y la data aparece normal con letra normal sin negrita. Entonces es así como nosotros vamos a utilizar los table head cuando hagamos el CRUD en PHP. Vamos a utilizar el table head. Ok, entonces hasta acá sería el video de viendo formularios y tablas en HTML. Muchas gracias.